Hola grupo y bienvenidos a una nueva semana de trabajo, en este caso la semana 2 de la unidad 2. Esta semana vamos a seguir adquiriendo las herramientas que son fundamentales para nuestro trabajo y en este caso nos vamos a enfocar en dos grandes temas, la documentación para la traducción especializada y las normas de escritura técnico-científicas. En esta primera semana también vamos a ver el uso correcto de las unidades de medida. Esta semana entonces vamos a centrarnos en tres objetivos principales. El primero es el de definir el concepto de documentación, es decir, entender qué es la documentación y cómo podemos usar las distintas fuentes de información de una manera eficaz. En segundo lugar, vamos a ver cómo podemos armar un plan de documentación dentro de nuestro proceso traductor. Y en tercer lugar, reconocer las dificultades que pueden aparecer cuando tenemos que cambiar las unidades de medida o las magnitudes que aparecen en nuestras traducciones, sobre todo cuando aplicamos las normas del sistema internacional. Bien, empecemos por definir qué es la documentación. Se llama así al conjunto de documentos con el que se prueba o acredita algo. La documentación aplicada a la traducción, en este caso, nos sirve de apoyo a los traductores para lograr un texto meta de calidad. Entonces, podemos decir que es la actividad desarrollada por el traductor que comprende esencialmente las operaciones de recolección y selección de la información necesaria para llevar a cabo su trabajo. Tal como lo define Pilar Elena en el libro de Hurtado Albir, sucede que si el traductor no realiza adecuadamente la labor de documentación, corre el peligro de errar en el traspaso de la información, lo que afecta directamente a la calidad del texto meta y finalmente al usuario de ese texto meta. Sabemos que como traductores no siempre somos especialistas en cada campo, por eso documentarnos no es opcional, es una parte central de nuestra competencia y cuanto mejor sepamos buscar, seleccionar y usar la información que obtenemos, mejores serán nuestras traducciones. Así que esta semana nos vamos a enfocar en fortalecer esta habilidad. Nos vamos a detener ahora en preguntarnos cuál es la importancia de la documentación en nuestro proceso de traducción. Fundamentalmente vamos a decir que nos sirve para resolver los distintos tipos de problemas que se nos van a presentar en el desarrollo de nuestro trabajo. Estos problemas podrán ser lingüísticos textuales, en cuyo caso recurriremos a manuales de ortografía o gramática. Podrán ser terminológicos, para los que necesitaremos diccionarios, glosarios, para realizar nuestra investigación terminológica. Encontraremos también problemas extralingüísticos, que son los relacionados con el tema del texto y para los que consultaremos enciclopedias, textos paralelos o textos divulgativos. Y finalmente también podremos utilizar la documentación para resolver problemas pragmáticos, que son los relacionados con el lector meta. Por ejemplo, la documentación que necesitaremos tener para la variedad del español que nos solicita un determinado encargo. Probablemente en lo que ya llevamos de carrera ya hayamos hecho infinidad de veces el proceso de documentación, solo que sin llamarlo formalmente documentación. Por ejemplo, cuando desconocemos el equivalente de un término. En ese caso, la manera de solventar el problema podría ser mediante la búsqueda del término en un diccionario especializado o en una fuente terminológica, ya sea monolingüe o bilingüe. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos del plan de documentación? Cuando hablamos de este plan de documentación, hablamos de un esquema que vamos a armar antes de ponernos a traducir, cuyo primer paso va a ser reconocer qué información necesitamos para cumplir con un encargo en particular. Para esto vamos a tener que identificar los rasgos morfosintácticos del texto de origen, observar los términos, identificar la terminología adecuada, y reconocer también y fundamentalmente el género textual para poder respetar las convenciones de ese determinado género. Así vemos cómo el plan de documentación se relaciona con el análisis pretraslativo que deberemos realizar. Este análisis nos permite reconocer nuestras necesidades de documentación y nos permite armar un plan claro que no solo nos ahorra tiempo, sino que garantiza la calidad de nuestro trabajo. Para poder armar el plan de documentación del que hablamos, necesitamos definir la necesidad de información que buscamos. Es decir, necesitamos saber por qué y para qué buscamos determinada información. De ahí se va a desprender también el dónde y cómo lo hacemos. Pero esto lo vamos a ver con más detalle la semana que viene. Lo que debe quedar claro es que la respuesta al para qué, al por qué, al cómo y al dónde
Va a depender de cada situación y de cada traductor en particular, porque no hay una estrategia de búsqueda fija y es imposible establecer un sistema cerrado. No existe una metodología de búsqueda ideal, ya que ésta se perfecciona con el transcurso del tiempo y de la práctica. Vamos a retomar el por qué y el para qué. Siempre la información que buscamos tiene una pertenencia o un uso. Por ejemplo, recibimos un encargo para traducir un texto sobre el que no tenemos, el tema que se desarrolla en ese texto, no tenemos conocimiento o es escaso. Por ejemplo, nos dan un texto para traducir sobre la conexión de plomería en lavarropas. Entonces, deberemos leer textos originales en español sobre este tema para documentarnos temáticamente. Van a ser textos, entonces, como tesis, folletos o manuales, y en este proceso de lectura que hagamos nos vamos a documentar y aprender sobre un tema del que no sabíamos para poder hacer la traducción. Que leemos para documentarnos, es muy importante destacar la calidad que deben tener. Necesitamos siempre elegir fuentes confiables, ya que no todo lo que encontramos sirve. Por eso siempre tenemos que fijarnos en las características de nuestras fuentes, como por ejemplo si están actualizadas, si son oficiales, si coinciden con otras fuentes. Siempre un tip muy importante en la traducción especializada es detectar el idioma de origen del texto. A la hora de consultar textos paralelos, muchas veces lo que estamos leyendo no es el original en español, sino que ya son traducciones, ya sean automáticas o hechas por un profesional, pero lo que necesitamos realmente para documentarnos es leer una fuente original en español para poder comprobar el uso real de la lengua española. Modo de resumen, entonces, del tema de la semana, debemos decir que el traductor no puede ni debe saberlo todo. Todo lo que no sabemos o no recordamos con exactitud lo debemos consultar. Como traductores no podemos jamás escatimar ni en los medios ni en el tiempo invertido en las consultas para asegurarnos de que entendemos de manera completa y profunda el texto original. De esta manera, nuestro texto meta estará expresado de una manera adecuada, natural y normativamente correcta. Les comento ahora acerca de la planilla que van a encontrar dentro de la sección de actividades de esta semana en la plataforma. Esta planilla tiene como objetivo organizar el trabajo práctico que le sigue al de esta semana, que es el trabajo práctico número 7, que va a ser grupal y va a tener una duración de 2 semanas. Esta planilla tiene como objetivo organizar los grupos con tiempo para que esta organización no sea un impedimento a la hora de hacer el trabajo práctico. La teoría aplicada de este trabajo práctico número 7 va a abarcar varias etapas del proceso de traducción y de las funciones del traductor, lo que les va a permitir dividir las tareas entre los distintos integrantes del grupo, que van a ser 4 como mínimo y 5 como máximo. La calificación de este trabajo práctico grupal va a ser una sola para todo el grupo, así que va a depender de ustedes cómo gestionan la división de las tareas. Eso también forma parte de las competencias del traductor. Pueden armar los grupos primero y anotarlos luego en la planilla, o pueden anotarse en un grupo cualquiera e ir sumando compañeros. Cabe decir que esta planilla no es obligatoria, sino simplemente organizativa. Pueden usar el foro de intercambio o la misma planilla como vía de comunicación entre ustedes para compartir datos de contacto de ser necesario. Ahora el trabajo práctico de esta semana, el trabajo práctico número 6, que en esta oportunidad se va a dividir en 2 partes, la parte de teoría aplicada, que se resolverá en formato cuestionario, y la parte de traducción, que va a poder ser descargada, como se lo hace habitualmente, en un archivo de Word. En cuanto al aspecto técnico del cuestionario, les quería comentar que lo van a poder abrir, leer y cerrar cuantas veces quieran antes de enviarlo de manera definitiva, ya que solamente se va a enviar como finalizado cuando presionen el botón enviar todo y terminar. Van a tener 2 oportunidades para resolverlo sin límite de tiempo. En cuanto a la traducción, les quería recomendar algunos aspectos de estilo en cuanto a la utilización de la sangría, a las fuentes y al tamaño de la letra, respecto al texto de origen y a la utilización siempre de las comillas inglesas. También les hago una recomendación de siempre hacer una revisión en cuanto a la ortografía. Pueden utilizar el spell check del Word o también alguna herramienta gratuita que pueden encontrar, como por ejemplo Language Tool. Siempre
recuerden hacer esta revisión final para evitar errores de ortografía o de tipeo. Hasta aquí este video presentación de la segunda semana de la unidad 2. Los espero como siempre en el foro de avisos y les deseo una excelente semana de trabajo. Muchas gracias.